Dios los bendiga, hermanos, que han tenido una semana muy bendecida. El día de hoy vamos a compartir dos versículos de Éxodo, capítulo 12, versículos 26-27. La palabra del Señor nos dice: cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, digan: es el sacrificio del Pesach de Adonai, porque Adonai pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando mató a los egipcios, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y adoraron. Estas palabras las pronunció Moisés al pueblo de Israel, y aquí nos habla de una festividad muy especial. Es la fiesta del Pesach o la fiesta de la Pascua. Pesach es una palabra en hebreo que significa pasar por alto. Esta es una festividad muy importante que más o menos en una semana o semana y media el pueblo de Israel la celebra. Es una fiesta que tiene una trascendencia histórica muy importante. Pero muchos creyentes, muchos cristianos consideran que es una festividad únicamente para Israel, para los judíos, y dejan de largo esta festividad, la dejan pasar por alto porque piensan que no es para nosotros. Primero que todo, todos nosotros debiéramos ser conscientes que nosotros estamos injertados al pueblo de Israel. Es decir, que nosotros también somos llamados a conocer y a celebrar este tipo de festividades. No se trata de judaizar, no se trata de que nosotros tomemos costumbres que no nos corresponden. Se trata de que nosotros conozcamos y no dejemos de lado estas fiestas tan importantes que instituyó el Señor para su pueblo. Nosotros somos injertados al olivo, que es Israel, así que nosotros debemos conocer y debemos, ¿por qué no?, celebrar estas fiestas tan importantes que hablan de un Dios tan poderoso, en especial Pesach. Pesach es una fiesta que tiene una trascendencia muy importante para nosotros, los creyentes. Y es que Pesach dio origen o fue el inicio de la salida de los israelitas de Egipto. Como ustedes saben, Egipto había esclavizado a Israel durante 430 años. Tenían sometido a Israel a todo tipo de trabajos forzados y a mucho maltrato. Israel había estado cerca de 430 años en Egipto bajo mucho sufrimiento. Entonces Israel clamó y buscó ayuda en Yahweh. Yahweh vio su sufrimiento. La palabra dice que Dios vio cómo su nación, su pueblo, estaban sufriendo en Egipto y envió a Moisés. Moisés junto con Aarón debían presentarse delante del faraón y debían decirle que por orden de Adonai, pues el faraón debía dejar ir al pueblo para que el pueblo celebrara festividades en el desierto. El faraón lo primero que dice es: ¿quién es este Adonai para que yo tenga que obedecerle? ¿Quién es este Adonai? El faraón y Egipto en su totalidad era una nación bastante pagana, era una nación que tenían muchos dioses, adoraban animales, adoraban cosas, pero no conocían a Yahweh, al Dios verdadero no lo conocían. Por tanto, el faraón endureció mucho su corazón e impidió todo el tiempo que Israel saliera. Comenzaron a venir las plagas. Y cada plaga, contrario a hacer que el faraón dejara ir al pueblo, pues cada plaga endurecía más el corazón del faraón y el faraón se cerraba más en no permitir que Israel saliera de Egipto. Viene la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Para esta plaga hubo una serie de indicaciones para el pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés debía comunicarle al pueblo de Israel algunas cosas que ellos debían hacer como preparación. Y era que ellos, cada familia, debía alistar un corderito que tenía que cumplir ciertas características. Este cordero debían cuidarlo desde el día 10 hasta el día 14 y el día 14 debían sacrificarlo, y la sangre que derramara este corderito debían colocarla sobre los dinteles de cada puerta de su casa. Luego debían consumir este corderito asado en su totalidad. Todo lo que les quedara no lo podían comer después, lo debían quemar. Todo debía comerse y consumirse esa misma noche, y ellos tenían que cumplir ciertas características para poder consumir el corderito, y era que debían hacerlo con el cinto puesto, la vara en la mano y de manera apresurada. Todo eso simbolizaba la manera como ellos iban a salir de Egipto, y era que iban a salir de una manera muy apresurada. Todo el pueblo obedeció, todo el pueblo según las familias, si era grande, un solo cordero por familia, si eran pequeñas, tenían que
compartir el corderito, todo el pueblo obedeció. Sacrificó al corderito y colocó la sangre en los dinteles de sus puertas. Esa noche comenzó la última plaga en Egipto, que era la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos debían morir en Egipto, pero cuando el ángel de la muerte pasaba, si él veía la marca de la sangre en los dinteles de las puertas, pasaba de largo, porque sabía que ahí había un israelita, porque sabía que había ahí un hijo de Yahweh, uno que no podía tocar, y la señal era la sangre del corderito. Así, de esa manera tan gloriosa, tan majestuosa, todo Israel fue librado, todos sus primogénitos fueron librados de la muerte esa noche. Pasó lo contrario en Egipto. En Egipto murieron todos los primogénitos, desde el primogénito del esclavo hasta el primogénito del faraón. Hubo llanto, hubo mucha tristeza y hubo mucho lamento. El faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, váyanse. Y el pueblo se desesperó tanto a Egipto que para que se fueran rápido, terminó entregándoles joyas y riquezas a los israelitas para que salieran rápido de su nación. De esta manera tan apresurada, dice que los israelitas salieron de manera apresurada y que jamás aún no la tenían lista porque ellos habían salido demasiado apresurados de Egipto esa noche. Así fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Yahweh con su mano poderosa había logrado librar una nación que había estado bajo esclavitud durante 430 años y aún con más poder durante cada una de las plagas fue librado Israel, y en la plaga de la muerte de los primogénitos fue aún más librado, y la señal fue la sangre del cordero puesta en los dinteles. Ahora, esta celebración fue un estatuto que debía celebrarse cada año, el día 14 del mes primero. Cada año Israel debía celebrar esta fiesta como recordatorio de cómo por la mano poderosa de Yahweh Israel había sido librado de Egipto, cómo Israel había salido con mano poderosa de Egipto y había sido una nación libre que iba directo a una tierra prometida. Cada año Israel debía celebrar esta festividad como estatuto perpetuo. Ahora vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento sobre esto. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8 nos dice: despójense de la vieja levadura para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero del Pesaj ya fue sacrificado. Vamos a celebrar la Pascua no con levadura sobrante, la levadura de maldad y perversidad, sino con el pan sin levadura, de pureza y de verdad. Aquí Pablo está hablando del Pesaj, pero está diciendo que el Pesaj para nosotros los creyentes después del Mesías, dice que nuestro cordero fue Yeshua. Pesaj tiene que ver con un cordero, que fue lo que dio origen a la salida de Israel a la tierra prometida. La única manera de que el ángel pasara de largo por cada casa, como ya les dije, era que viera la sangre en la puerta como señal, la sangre del cordero. Todo esto que sucedió en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. El cordero es la mejor representación de Yeshua. Vamos a hablar un poquito de lo que es un cordero. Un cordero es un animal débil, un animal indefenso, un animal que no tiene garras, un animal que no tiene colmillos, un animal que no es ágil para correr y un animal que fácilmente no se puede defender. Este fue el animal que se escogió para que los israelitas sacrificaran esa noche. Ahora, la Biblia nos dice, la palabra nos dice en Isaías 53:7, a pesar de ser maltratado, fue sumiso él, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Esta palabra la escribió Isaías miles, cientos de años antes de que naciera el Mesías. Fue el anuncio de que Yeshua es nuestro cordero. Vamos a hablar un poco de las características que tenía que cumplir el cordero que los israelitas debían sacrificar esa noche. Y es que ese cordero tenía que ser perfecto, macho, en su primer año. La palabra nos describe a Yeshua como el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19 dice: por el contrario, fue la costosa muerte, el sangriento sacrificio del Mesías
como un cordero sin defecto y sin mancha. El cordero que debían matar los israelitas también debía ser examinado para poder ser aprobado. Yeshua fue examinado por todos. Todo grupo religioso lo examinó, lo juzgó. Incluso el mismo Pilato tuvo que examinarlo antes de su muerte. Y los más honestos pudieron decir que nadie hablaba como Yeshua. Y el mismo Pilato, el día de la crucifixión, tuvo que decir de él: no encuentro falta en este hombre. Pedro, su amigo y su discípulo fiel, dijo de él en 1 de Pedro 2, 21-22: en verdad, a esto fueron llamados, porque el Mashiach también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni ningún engaño fue encontrado en su boca. Es decir, Yeshua, nuestro Cordero, fue examinado y también fue aprobado. Otra de las características era que la sangre del Cordero era la señal para no morir. La sangre del Cordero puesta en las puertas, en los dinteles de la puerta, era la señal para que el ángel pasara de largo. Es decir, que era una sangre de salvación. Para conseguir esa sangre, el animal primero debió ser sacrificado. La noche antes de salir de Egipto, cada familia en Israel sacrificó ese corderito y colocó su sangre en las puertas para que el ángel pasara de largo. Yeshua, que fue nuestro Cordero sin mancha, fue sacrificado. Y a través de su sangre derramada, nosotros somos salvos hoy del juicio. La sangre que derramó Yeshua fue una sangre inocente, fue una sangre sin culpa, fue una sangre sin contaminación. Si usted y yo, por gracia, hemos sido limpiados por su sangre, el juicio va a pasar de largo, porque ha visto la señal en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que significa la sangre de nuestro Cordero, Yeshua, en la vida de cada uno de nosotros. Hebreos 9:22 nos dice, Hebreos: de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Era la única manera para que usted y yo fuéramos perdonados del pecado, a través del derramamiento de la sangre de ese Cordero, de Yeshua, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Ese Cordero que a través de su sangre derramada nos da entrada a usted y a mí hoy a la salvación, y para que ese juicio pase de largo sobre nuestras vidas. Otra de las características era que el Cordero debía consumirse por completo, debía asarse y consumirse todo esa noche. Cuando usted o cuando yo recibimos al Mesías, no lo debemos recibir parcialmente, sino en su totalidad. También al Cordero esa noche debían consumirlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas hablan del arrepentimiento y el pan sin levadura o la no levadura significa el no pecado. Así accedemos al Mesías con arrepentimiento y liberados del pecado. En el Calvario, en esa cruz, en ese madero, fue inmolado un santo Cordero. Todo su cuerpo fue consumido, toda su sangre fue derramada hasta que Él dijo: consumado es. Él tomó nuestro lugar. El Cordero de Yahweh fue entregado. Otra característica muy importante es que el Cordero de Yahweh fue entregado la noche del Pesaj. ¿Por qué la noche del Pesaj? ¿Por qué Yeshua murió en esa fecha? ¿Por qué fue exactamente en Pesaj? Y es lo más importante que debiéramos recordar. Porque al igual que la noche que vino el juicio sobre Egipto, que representa al mundo, la sangre de un cordero puesta en el dintel hizo que el ángel de la muerte pasara de largo. Ahora Yeshua, como el Cordero de Dios, fue entregado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Egipto, en lugar de la muerte de los primogénitos, murió un corderito. Nosotros en el mundo estábamos en tinieblas, con sentencia de muerte. El juicio por nuestros pecados pesaba sobre nuestras cabezas. Pero hace más de 2000 años, el Cordero de Yahweh, ese Cordero santo, inocente, sin mancha y sin contaminación, fue entregado. Él murió en un madero. Cargó sobre sí todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para llevarnos a Yahweh. Por eso es que estas fechas tienen que tener
tanto significado para nosotros como para muchos que dicen que es una fiesta solo para los israelitas. Para nosotros es doblemente especial. No solamente se recuerda cómo Yahweh sacó con mano poderosa a Israel de Egipto de esa forma tan sobrenatural, sino que nosotros, los creyentes en el Mesías, recordamos cómo por su sangre derramada y celebramos cómo a través de su sacrificio nosotros hoy en día podemos ser llamados los hijos de Yahweh, los hijos de Dios. Isaías 53:10 nos dice: con todo eso Adonai lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Él es el Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Él, como lo dice su palabra acá, fue molido y sujeto a muchos padecimientos por causa de nosotros, por expiar nuestros pecados. Y ahora somos su linaje. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Ahora estamos llamados a celebrar esta fiesta durante toda la vida. Por estas razones, la congregación, los creyentes en el Mesías, no deberíamos ignorar estas fiestas, porque al recordarlas exaltamos a nuestro Yeshua, a nuestro Cordero, que a través de un solo sacrificio por los pecados de nosotros y su resurrección al tercer día, nosotros hoy en día somos llamados parte del pueblo de Yahweh. ¿Cómo debemos nosotros celebrarla? El Cordero se debía celebrar y comer en su totalidad, con hierbas amargas y con pan sin levadura, es decir, con arrepentimiento y fuera de nosotros todo tipo de pecado, porque la levadura simboliza el pecado. La sangre de Yeshua fue derramada para limpiarnos y quitar de nosotros toda levadura. Así nosotros debemos celebrar y recordar esta fiesta que nos habla de redención y de salvación. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted ha sido limpiado por la sangre del Cordero? ¿Ha puesto la sangre del Cordero en el dintel de su corazón? Recordar esta fiesta no debe ser un ritual, ni debe recordarse como un hecho histórico. Debe hacerse con la conciencia de lo que realmente significa. Ninguno de los creyentes debemos ignorar estas festividades. Pesach en especial, una fiesta que nos habla de redención, de salvación, una fiesta que recuerda al Cordero inmolado en ese madero, a ese Cordero que tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía, esa sangre derramada en ese madero que es la que nos limpia y nos quita toda levadura, todo pecado. Así es como nosotros debemos recordar esta festividad. Esta festividad para nosotros los creyentes debemos celebrarla con mucha devoción, porque es una fiesta que nos habla de victoria, de redención, de salvación y sobre todo nos habla de su inmenso amor, de la inmensa misericordia que tuvo Yahweh para con nosotros, para que a través de esa sangre derramada nosotros podamos acceder a la salvación. Si usted aún no es un creyente, si usted aún no conoce al Mesías, es tiempo de hacerlo por ese sacrificio en el madero, para que usted pueda acercarse a Yahweh, para que el juicio pase de largo sobre su vida. Shalom para todos, semana bendecida, y la siguiente semana que viene esta festividad podamos recordarla como Él se lo merece, porque Él es merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda celebración. Bendiciones, shalom para todos.